Bienvenidas sean las personas que estén escuchando esto a cualquier hora del día. En el capítulo de hoy, juntos vamos a reflexionar sobre los derechos humanos y la cultura de la paz. No como conceptos abstractos o distantes, sino como realidades que tocan nuestra vida diaria. Hablar de derechos humanos es hablar de nosotros mismos, de la dignidad que nos corresponde a todas y todos por el simple mero hecho de existir. No importa nuestra nacionalidad, religión, género o condición social, porque los derechos humanos son universales y nos recuerdan que cada persona tiene un valor incuestionable. Mas, sin embargo, lo más importante no es repetir su definición, sino preguntarnos qué tan presentes están en nuestra vida cotidiana y cuánto hacemos para defenderlos. En México, como en muchas otras partes del mundo, hemos sido testigos de situaciones que nos hacen reflexionar sobre la fragilidad de los derechos humanos. Cuando vemos noticias sobre desapariciones forzadas, discriminación o violencia de género, es inevitable pensar que los principios que deberían protegernos aún no se cumplen plenamente. Y es ahí donde aparece la necesidad de hablar de una cultura de paz, entendida no solo como ausencia de guerra, sino como la construcción de relaciones basadas en lo que es el respeto, la justicia y obviamente la empatía. La paz no es un estado pasivo, es una acción constante. Se cultiva en el modo en que tratamos a quienes nos rodean, en la forma en que resolvemos los conflictos y en la capacidad de escuchar antes de juzgar. Decía Nelson Mandela que privar a alguien de sus derechos humanos es poner en duda su propia humanidad. Y esa frase tiene una fuerza enorme porque nos recuerda que defender la dignidad de los demás es también defender la nuestra. Simone de Beauvoir, desde otro ángulo, mencionaba que el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los otros oprimidos. Y esto nos obliga a preguntarnos cuántas veces normalizamos injusticias, por miedo, por apatía o por costumbre. Tal vez el primer paso hacia una verdadera cultura de paz sea reconocer que no basta con no hacer daño. También debemos atrevernos a cuestionar lo que está mal y a proponer caminos distintos. Los organismos internacionales como la ONU, la UNESCO o la OEA han trabajado durante décadas para promover la paz y los derechos humanos. Son espacios de diálogo, de creación, de acuerdos y de generaciones de políticas globales que buscan garantizar que ninguna persona quede fuera del marco de la dignidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 marcó un antes y un después en la historia, porque fue la respuesta de la humanidad a la violencia y al dolor de la guerra. Fue un grito colectivo que decía nunca más. Pero a más de 70 años todavía enfrentamos desafíos que nos hacen pensar que ese compromiso necesita renovarse día a día. Lo interesante es que la protección de los derechos humanos no depende únicamente de grandes instituciones. Depende también de nosotros, de las pequeñas acciones que construyen una cultura distinta. Cuando un maestro decide enseñar a sus alumnos que la diversidad es una riqueza y no una amenaza, está sembrando la paz. Cuando una persona se niega a discriminar o a repetir un chiste que humilla, está defendiendo los derechos humanos. Y cuando una comunidad se organiza para exigir justicia ante un abuso, está demostrando que la universalidad y la indivisibilidad de los derechos no son frases en un papel, sino de demandas reales. México ha avanzado en algunos aspectos como en la paridad política, que garantiza la participación de mujeres y hombres en condiciones más justas dentro de los espacios de decisión. Sin embargo, queda mucho por hacer, sobre todo en lo que respecta a la seguridad, la igualdad de oportunidades y obviamente el respeto a la diversidad sexual, esa no faltaba. No podemos hablar de cultura de paz si seguimos viendo que en un país donde la violencia es parte del día a día y donde todavía existen discursos que excluyen a personas quienes son diferentes, la paz debe construirse desde abajo, desde las familias, desde las escuelas y sobre todo desde los barrios, y eso requiere un compromiso de todos. Si pensamos en ejemplos internacionales como podemos observar como lo es en Finlandia, Suecia y Noruega, ejemplos que ya dije en mi anterior podcast, han trabajado para que la igualdad y la paz social no sean solo ideales, sino realidades palpables. En Finlandia, por ejemplo, la educación con enfoque de equidad ha demostrado que una sociedad más justa comienza en las aulas. En Suecia, los permisos parentales compartidos han roto con estereotipos de género, mostrando que la corresponsabilidad es clave para la igualdad. En Noruega, las
Cuotas de género en la política y en el ámbito empresarial han transformado la manera de tomar decisiones. No son países perfectos, obviamente, pero nos enseñan que con voluntad política, compromiso ciudadano y constancia se pueden alcanzar avances demasiado profundos. Aquí la pregunta es, ¿qué necesitamos en México para dar pasos similares? En primer lugar, la educación. Una educación que no solo enseña a memorizar, sino que fomente valores, que abre espacios de diálogo, que enseña a resolver en los conflictos sin recurrir a la violencia y sobre todo que no nos enseña a enaltecer a héroes nacionales que al final de cuentas eran violadores. En segundo lugar, necesitamos instituciones fuertes y transparentes que realmente hagan valer la ley. La confianza en la justicia es muy fundamental para que los derechos humanos dejen de ser vistos como promesas y se convierten en realidades. Finalmente, se necesita de la participación ciudadana, porque sin la voz y la exigencia de las personas, ningún gobierno hará que los cambios sean necesarios. No podemos olvidar que la paz se construye también en los detalles. Cuando aprendemos a respetar al otro aunque piense distinto, cuando cedemos la palabra para escuchar de verdad, cuando buscamos puntos de encuentro en lugar de alimentar la división, estamos practicando la cultura de paz. Como dijo Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz es el camino. Y ese camino lo construimos a cada paso, con cada decisión que tomamos en la vida cotidiana. La promoción y protección de los derechos humanos no es una tarea de especialistas ni de políticos, es una responsabilidad compartida. Requiere valentía porque no siempre es fácil alzar la voz frente a la injusticia. Requiere empatía porque es innecesario ponerse en lugar del otro para entender su dolor. Y requiere constancia porque no basta con indignarse un día, hay que comprometerse siempre. Los derechos humanos son progresivos, lo que significa que deben ampliarse y fortalecerse con el tiempo. Nunca retroceder sobre todo. Cuidarlo es asegurar que las generaciones futuras puedan vivir en un mundo más libre, más justo y más pacífico sobre todo. En este punto, conviene detenernos y recordar que la cultura de paz no es algo ajeno u utópico. Se refleja en nuestras conversaciones, en la forma en que educamos a los niños, en las relaciones laborales, en la política e inclusive en la manera en que tratamos a los grupos más vulnerables. El resto de los derechos humanos no puede ser selectivo. No podemos defender solo a aquellos que nos benefician directamente e ignorar a los demás. La verdadera paz nace del reconocimiento de que la dignidad no tiene fronteras, ni condiciones, ni excepciones. Pues aquí hay una pausa para traer a la memoria otra frase poderosa en realidad. Esta vez de Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz. La paz no es solamente la ausencia de guerra. Mientras que haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión, difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Estas palabras son un recordatorio de que la paz no se construye únicamente evitando conflictos armados, sino combatiendo las desigualdades y reconociendo a quienes históricamente han sido marginados. El reto está en nuestras manos. La cultura de paz y los derechos humanos no son teorías que se leen en manuales, son prácticas que debemos llevar a nuestra vida diaria. Implica desprender viejas costumbres, cuestionar frases que normalizan la violencia y atrevernos a imaginar un futuro distinto. Y aunque pueda parecer difícil al inicio, basta mirar la historia para darnos cuenta de que cada avance en la humanidad comenzó con personas que se atrevieron a soñar y a exigir algo mucho mejor. Cuando hablamos de derechos humanos, no nos referimos a conceptos abstractos que flotan en un papel, sino a principios vivos que sostienen la dignidad de cada persona. Estos derechos no nacieron de la nada, ni son concesiones generosas de los gobiernos, sino conquistas históricas, resultado de luchas, dolores y resistencias. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, hasta los tratados más recientes, lo que se busca es garantizar que ninguna persona que queda al margen de la justicia, la libertad y la igualdad. Y sin embargo, a pesar de que suene tan claro en los textos, en la realidad nos recuerda que su aplicación está llena de desafíos. Basta con mirar a nuestro alrededor. Discriminación, violencia, desigualdad social, falta de acceso a la educación o a la salud. Es ahí donde entra en juego no solo el Estado o los organismos internacionales, sino cada uno de nosotros como lo es un ciudadano. Hablar de la universalidad de los derechos humanos implica reconocer que no existen fronteras cuando se trata de dignidad. No importa el país, la religión, el idioma o la condición social, todos compartimos la misma humanidad.
Ese principio de universalidad se vuelve más potente cuando lo ligamos con la interdependencia, pues los derechos no pueden entenderse de forma aislada. ¿De qué serviría hablar de libertad de expresión si no hay acceso a la educación para comprender el valor de dicha libertad? ¿Cómo podría alguien disfrutar del derecho a la salud si vive en condiciones de pobreza extrema? Los derechos humanos se sostienen uno a otros, como las piezas de un edificio que si una se derrumba, pone en riesgo a toda la estructura. Es aquí donde la cultura de paz se convierte en el terreno fértil para que esos derechos florezcan. No basta con tener leyes escritas, tratados firmados o manuales de la CNDH, sino que se requiere que como sociedad construyamos un ambiente donde prevalezcan la tolerancia, el diálogo, el respeto y la empatía. La paz no es únicamente ausencia de guerra, es también la capacidad de resolver conflictos sin violencia, de tener puentes en diferencias o de educar en valores que rehacen el odio y abracen la diversidad. Paulo Freire, el gran pedagogo brasileño, decía: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Esta frase refleja que la cultura de paz comienza en la mente y el corazón de quienes aprenden, de quienes deciden mirar a otro lado no como un enemigo, sino como un igual. Los organismos internacionales como la ONU, la UNESCO o la OEA han buscado impulsar este ideal en múltiples escenarios, pero su éxito depende en gran parte del compromiso local. Finlandia, otra vez como ejemplo, ha sido un referente en materia de educación y cultura de paz, pues tras décadas de conflictos supo reinventarse mediante un sistema educativo basado en la igualdad de oportunidades, en la confianza hacia los docentes y en la enseñanza de valores democráticos. Hoy no solo figura entre los países con mayor calidad educativa, sino también entre los más pacíficos y estables. Esto demuestra que un cambio profundo no se logra únicamente con decretos políticos, sino con una visión de largo plazo donde la educación en derechos humanos y la cultura de paz sean pilares fundamentales. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es: ¿qué papel jugamos nosotros en esta construcción? Porque muchas veces dejamos en manos de las instituciones lo que debería ser también una responsabilidad ciudadana. Promover los derechos humanos no significa organizar grandes conferencias o trabajar en organismos internacionales. Empieza en lo cotidiano. Significa no quedarnos callados ante la discriminación, apoyar iniciativas comunitarias, fomentar espacios de diálogo en nuestras familias, en las escuelas y en los centros de trabajo. Significa también educarnos constantemente porque la ignorancia es un terreno fértil para la violación de los derechos. La reflexión nos lleva a entender que proteger los derechos humanos no es solo una cuestión de normas jurídicas, sino de compromiso ético. Como escribió Octavio Paz en El laberinto de la soledad, la libertad no necesita alas, lo que necesita es echar raíces. Echar raíces significa afianzar en nuestra vida diaria esos principios de igualdad. Dependan únicamente de la vigilancia de las instituciones, sino que se convierten en parte de nuestra identidad como sociedad. La promoción de una cultura de paz exige también valentía, porque supone enfrentar estructuras de poder que muchas veces se benefician de la desigualdad y de la violencia. Pero la historia nos demuestra que es posible. Así como Martin Luther King soñó con una sociedad en la que las personas fueran juzgadas por su carácter y no por el color de su piel, también nosotros debemos atrevernos a soñar con una comunidad en la que cada individuo goce plenamente de sus derechos. Ese sueño se fortalece cada vez más cada vez que un maestro enseña a sus alumnos el valor de la tolerancia, cada vez que un joven decide rechazar la violencia y apostar por el diálogo, o cada vez que una comunidad se organiza para defender el medio ambiente o exigir paz. Para cerrar este espacio, quisiera insistir en algo que considero esencial. Los derechos humanos y la cultura de paz no son conceptos reservados a especialistas, juristas o diplomáticos. Nos pertenecen a todos, son parte de nuestra vida cotidiana, aunque a veces no lo notemos. Cuando un niño puede ir a la escuela sin miedo, cuando una mujer puede caminar libremente por la calle, cuando un trabajador recibe un salario justo, ahí sí está normalizando los derechos humanos. Y cuando aprendemos a dialogar sin recurrir a la violencia, cuando respetamos a la diversidad de opiniones, cuando ofrecemos la mano en vez de levantar la voz, ahí estamos practicando la cultura de paz. Sin embargo, no podemos olvidar que aún queda mucho por hacer.
En México y en el mundo persisten desigualdades profundas, violencias normalizadas y discursos que dividen en lugar de unir. Es precisamente frente a esos retos que necesitamos un compromiso renovado. Como decía Eduardo Galeano en el libro de los abrazos, mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Esa es la invitación, asumir que nuestro granito de arena importa, que cada gesto de respeto y solidaridad puede abrir un camino a un futuro completamente distinto. Si de algo debe servir este diálogo, es de recordatorio y de motivación. Remotivación de que la dignidad humana es innegociable, motivación para que ser espectadores pasivos de la historia, sino de actores comprometidos. Motivación porque la paz no llegará como un regalo, sino que será el fruto de nuestra perseverancia. Y porque los derechos humanos no se defienden solos, requieren de voces valientes y que los hagan respetar. Sin más que decir, un saludo enorme de mí y el resto de mi equipo. Tengan una excelente mañana, un buen día, tarde, noche o dependiendo de la hora en la que estén escuchando esto. Si escucharon más errores en lo que respecta al guión y sobre todo en lo que yo narro, sería precisamente porque son aproximadamente las 4:30 de la madrugada y yo sigo despierto. Igual no es una justificación. Bueno, sí es una justificación, pero podía haberlo hecho mejor. En fin, sin más que decir, linda mañana, linda tarde, linda noche. Hasta el siguiente capítulo. Adiós.